CAP Fiscal Sin Filtro, impuestos, defensa y estrategia fiscal. CAP Fiscal Sin Filtro, con Juan Luis Cruz Santos. Estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Y en esta ocasión me acompaña el licenciado Antonio Monreal. ¿Cómo estás, licenciado? Bien, qué gusto, Arden. Igualmente. Muy buena tarde. Oye, pues ya cuánto tiempo también tenemos de conocernos. Justo estaba pensando ahora que vine aquí a grabar, 7, 8 años. Ya, ¿verdad? Qué rápido. Todo inició en un café en el Sambors. Exactamente. Casi llegamos al término de la prescripción. Ya casi terminamos la prescripción. Pero bueno, ya también tenemos algunos años conociéndonos, estando en conferencias, en cursos. En litigio. En litigio, afortunadamente también. Entonces, la verdad es que han sido gratas experiencias. Y ya de un tiempo para acá también nos hemos metido a la cuestión del lavado de dinero. Exactamente. También a la cuestión del lavado de dinero, tanto en la parte administrativa, la parte contenciosa y yo creo que próximamente también Penal. en una cuestión de tipo penal. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar, señores, del tema relacionado con el lavado de dinero en la parte administrativa, la ley antilavado, que normalmente así le nombramos. Y en fechas anteriores, un mes, poquito más de un mes, se dieron a conocer las reformas a esta ley. Eso nos da obviamente un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que van a estar más al pendiente, van a darle seguimiento. No es una ley nueva, es una ley que dentro de lo que cabe ha sido muy pasiva la autoridad en cuanto a la revisión, a las verificaciones. Pero creemos que esto, repito, es un mensaje que están dando con esas reformas. Sí, definitivamente. Y primero, como tú dices, licenciado, nos tuvimos que diversificar del 100% litigio fiscal. Entramos al litigio administrativo porque no deja de ser esto un tema de litigio administrativo, pero es una ley compleja, es una ley difícil de interpretar, es una ley difícil de aplicar. Y como tú bien ahora lo dices, con motivo de la reforma que de hace un mes más o menos, poquito menos, pues la autoridad tiene más facultades para empezar a verificar, precisamente es el nombre correcto, la verificación en el cumplimiento de las obligaciones de esta ley a los sujetos que llevan a cabo actividades vulnerables. Entonces hay mucho de qué platicar, actividades, umbrales, correcto, procedimientos. Fíjate que a pesar de ya tener que desde cuándo entró en vigor 2013. la ley? 2013, desde 12 mediados. años. De mediados. Exactamente, mediados. Exactamente. Entonces, tiene 12 años que entró en vigor la ley. En su momento dimos muchas conferencias de la ley, pero repito, fue muy pasiva la autoridad en cuanto a la aplicación, sanción o verificación. Creo que nula al principio, ¿no? Prácticamente nada. Quedó yo creo que en el tintero, lo platicamos, así va a estar el asunto. Regístrense, etcétera, etcétera. Pero volvemos al punto, como que la gente no vio esa presión por parte de la autoridad y muchos lo dejaron en stand-by. Pero vuelvo al punto, otra vez iniciaron las verificaciones, están iniciando con las sanciones. Hoy en día ya hay una reforma a la ley, entonces repito, eso nos da un mensaje. Ya tenemos también algunos meses dando ya la charla relacionado con el lavado de dinero en todos los aspectos, en la parte administrativa, de la aplicación de la norma, en la parte contenciosa y también en la parte penal. El día de hoy vamos a platicar de los umbrales, de las obligaciones que tienen los sujetos, y vamos a hacer énfasis a creo que siempre en las ciudades donde hemos ido, creo que son las mismas preguntas, en el sentido que tres actividades son las que siempre tienen dudas. Las actividades relacionadas con los arrendamientos, las actividades relacionadas con los mutuos y las actividades. Hoy en día a lo mejor no hay tanto, va a haber más la pregunta por la reforma, la cuestión inmobiliaria. Eso es un tema muy importante. La construcción, etcétera, etcétera, pero el tema inmobiliario que acaban de incluir como una actividad vulnerable, creo que va a dar mucho de qué hablar. Este supuesto que acaban de incluir, pues se adicionó un apartado bis. Una fracción quinta bis A la ley. Entonces, repito, eso yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Licenciado, en términos generales, ahorita nos enfocamos a estas actividades vulnerables. ¿Cuáles son las actividades vulnerables? ¿Cuáles son los sujetos que deben estar al pendiente en cuanto al cumplimiento de la ley, aparte de los préstamos, aparte de los arrendamientos y aparte ahorita que estamos mencionando los inmobiliarios? Pues en realidad el artículo 17 de la ley antilavado, para ser más cortos en el nombre, establece 16 actividades vulnerables. De cuando se creó en el 2013 eran 15 actividades vulnerables, y luego en el 2018, me parece, 2019, 2021 vino la reforma para meter las monedas virtuales, que todavía es un tema más complicado de entender, pero son 16 actividades vulnerables previstas en el artículo 17. Y algo muy importante de entender es que
quien lleva a cabo la actividad vulnerable, y lo hemos explicado mucho en las conferencias de inicio, no es que se constituya o lleva a cabo una actividad económica para lavar dinero. Lo que ha dicho el GAFI, porque esta ley hay que recordar que viene de recomendaciones del GAFI, dice hay actividades que son comerciales, que no son financieras y que son muy propensas para que se utilicen para lavar dinero. Entonces hay que entender, porque muchos nos preguntan también en las conferencias, ¿por qué yo si me dedico al arrendamiento, por qué estoy obligado a esta ley? ¿Qué gano? Pues no ganas nada, pero el incumplir con esta ley trae una serie de consecuencias que vamos a ver, y en algún otro momento también vamos a platicar de procedimientos administrativos, de sanciones y de medios de defensa. Perdón, de alguna manera son las actividades que ha detectado la GAFI, perdón, el Grupo de Acción Financiera, y obviamente lo aterriza aquí el gobierno mexicano. Lo tropicaliza. Y dice, es que estas son las actividades que desde nuestro punto de vista se han prestado para lavar dinero. Para lavar dinero, exactamente. Nada más rápido recordar el lavado de dinero, licenciado, para la gente, incorporar a la economía formal. Es incorporar a la economía nacional dinero que viene producto de una actividad ilícita. El hecho de tener dinero en efectivo per se, o de tener el dinero en el banco, no quiere decir que sea ilegal, sino el lavado de dinero presupone que previamente hubo, como lo marca el Código Penal, un delito predicado, y en ese sentido el producto o el rendimiento, como quieran verlo, de una actividad ilícita puede ser la extorsión, el narcotráfico, la defraudación fiscal, el secuestro, el huachicol, que está muy de moda, el huachicol fiscal. Quien lo lleva a cabo es el interesado en meter ese dinero al sistema financiero. ¿Para qué? Para que, como bien dices, lavar dinero, el término viene de los años 30, cuando Al Capone era el capo más grande en Chicago, y empezó el término precisamente porque para lavar el dinero puso unas lavanderías, ¿no? Entonces de ahí creo que el término le quedó muy correcto. Platicábamos incluso el otro día en una conferencia, pues de todas las series de Estados Unidos que hay, que muestran cómo se lleva a cabo el dinero, las 3 etapas que hay, pero principalmente es quien tiene un recurso de procedencia ilícita derivado de una actividad ilícita, un delito predicado, como lo marca el Código Penal, está interesado en, a través de estas actividades vulnerables, introducir al sistema financiero mexicano este dinero, para que una vez que esté en el sistema financiero, podría entenderse que ya está lavado. Y hay algo muy importante que entender también, es que no solo el efectivo es lavar dinero, también muchas veces lo que es en bancos, lo que quieren es estarlo moviendo los interesados para perder el rastro. Eso es lo importante, y los penalistas lo saben muy bien. En la medida en que mejor puedan perder el rastro del dinero, más difícil va a ser para la autoridad investigar el origen, porque lo que busca aquí la autoridad es el origen. Correcto. Entonces, el Estado o el GAFI detectó que estas actividades son los instrumentos para incorporar la economía formal ese dinero ilícito. Juegos y apuestas, construcciones, joyas, servicios de fe pública, servicios aduanales, tarjetas de crédito distintas a las que otorgan las entidades financieras, tarjetas de prepago, monederos electrónicos, algo que ya está, yo diría que en desuso, los cheques de viajero, pero ahí están todavía también, servicios de blindaje, joyería, subasta, obra de artes, actividades que sí podría pensarse que si no hay controles debidos, quien quiere meter dinero a la economía formal lo va a hacer por conducto de estas actividades. Y es muy importante establecer que no hablamos de un concierto de voluntades entre la persona que lleva la actividad vulnerable y el cliente. Puede ser que quien lleva a cabo la actividad vulnerable, quien va a subastar una obra de arte, no sepa que el que va a comprar o va a pugnar va a ser alguien que quiere meter dinero a la economía. Entonces, lo que pide esta ley principalmente, y lo vamos a ver, es identifica y conoce a tu cliente. Las recomendaciones del GAFI son la 23, la 24, la 28, donde muy claramente dice que el principal objeto de esta ley es que quien lleva a cabo la actividad vulnerable, cualquiera de las 16 que prevé el artículo 17, tiene que tener una debida diligencia de conocer al cliente del usuario. Y a partir de ahí y de la información que procese y genere, le dará informe por medio de los informes que también vamos a platicar, o por medio de los avisos, a la autoridad cierta información, para que la autoridad, con una inteligencia financiera pues eficiente y eficaz, pensaría yo, sepa quién está tratando de meter dinero al sistema financiero. Correcto. Saben los que nos hacen favor de ver y escuchar que las redes o las plataformas por medio de las cuales estamos transmitiendo YouTube, Spotify, etcétera, producción hay que me ayude, pueden hacernos preguntas, cuestionamientos. Como lo comentaba hace un momento, en las charlas que hemos tenido ya de manera presencial, siempre nos preguntan arrendamientos, siempre nos preguntan préstamos, siempre nos preguntan, repito ahorita con lo de la reforma,
Vamos, si te parece, licenciado, a enfocarnos ahorita a esas actividades vulnerables donde, repito, siempre hay un cuestionamiento por parte de la gente, pero si por X o Y circunstancia no tocamos algún punto de las demás actividades vulnerables, que nos hagan saber, claro, con todo gusto, aquí mediante un correo, que puedan asistir a las pláticas. La verdad es que creo que la integración que has dirigido, licenciado, junto con la maestra Penny, ha sido muy interesante. También cuando ha participado Miguel como abogado penalista, porque el lavado de dinero tiene muchas vertientes. Y hoy estamos platicando del lado administrativo. Pero esta ley es el punto de partida para que puedan iniciarse investigaciones incluso de carácter penal, como lo platicaremos seguramente en otro episodio. Correcto, correcto. ¿Quiénes son los que, hablando ahora precisamente de los préstamos de los mutuos, quiénes son los que realmente están obligados a identificar al usuario, a presentar los avisos? Claro. Porque, otra vez, la clásica, somos empresas de grupo y nos prestamos. O el socio le presta a la empresa. El socio le presta a la empresa, hace falta liquidez, ahí va el socio a inyectarle recursos. Y cada mes, cada quincena que hace falta para la nómina, ahí está el dinero que está aportando para pagar impuestos. Para pagar los impuestos, efectivamente. O repito, empresas de grupo que de alguna manera hay un nuevo proyecto y hay que inyectarle capital. Pues sabes que aquí esta empresa que ya está establecida esté generando los recursos, pero préstale dinero a esta empresa, repito, que va a llevar a cabo un nuevo proyecto, vele prestando, y a veces son 100,000, a veces 200,000, a veces es una vez, 2 veces al mes. Y sin garantía, sin mayor formalidad. Correcto. Entonces, pues siempre es la duda. Claro. ¿Estamos o no obligados a identificar al socio que está prestando, a la empresa de grupo, etcétera? Entonces, licenciado, ¿qué hacemos? ¿Registramos, no registramos? ¿Identificamos, no identificamos? ¿Nos registramos en el portal antilavado, no nos registramos? Y eso, antes de decir con claridad qué podría considerarse como préstamo, como actividad vulnerable, lo que acabas de decir es muy importante, licenciado. Darse de alta en el portal. Darse de alta en el portal sin tener la obligación trae una serie de obligaciones que pueden acabar mal llevada o mal ejecutada las obligaciones con una empresa en caso de sanciones. Entonces, la idea de estas charlas, de los cursos presenciales, de todo lo que vamos a generar a partir de esta reforma como CAP fiscal, es que la gente entienda que cuando tenga que darse de alta, se dé de alta, y cuando no, la verdad es que no es necesario. Aquí los criterios prudenciales de me doy de alta por si las dudas, lo platicábamos, ¿te acuerdas el otro día? Justamente aquí en la ciudad de Querétaro, en la conferencia, donde decía precisamente un fedatario público, pues yo por si las dudas reportaría todo. Pero ese por si las dudas implica no nada más presentar avisos. O sea, hoy por hoy, con la reforma, en el artículo 18 establecen 11 obligaciones, 12 si le aumentamos el BIS, que son de difícil cumplimiento. Pero para contestar concretamente tu pregunta, licenciado, es el ofrecimiento habitual o profesional. Entonces, ahí está el punto de partida, amigos, para que ustedes sepan que quien presta dinero con o sin garantías de cualquier tipo, tengan que darse de alta en el portal. El secreto, incluso la UIF en su portal, en la página, en el portal de actividades vulnerables, ha interpretado lo que es habitual o profesional, que es dedicarse a ello. Si a mí esporádicamente, si yo esporádicamente le presto a la empresa, o le presto a otra empresa de grupo, o le presto a un tercero, pero sin tener de manera habitual o profesional dedicarme a eso, no soy sujeto de la actividad vulnerable, incluso aunque sean préstamos recurrentes entre las empresas de grupo. ¿Y esto cómo yo lo voy a detectar? Pues simplemente con el objeto social, con la actividad económica, y algo muy importante, y que tú siempre lo has dicho, Inicio, al público en general. No presto selectivamente. Yo me constituyo para prestar a quien venga. Y un claro ejemplo es un Prestamax, ¿no? Dice, yo aquí me pongo, tú tráeme tus bienes, sí. Yo te presto, me los dejas en garantía, o luego los ejecuto, no los ejecuto. Entonces, este tema, y creo que un consejo muy práctico es, prestarle al público general no necesariamente quiere decir que tengamos un local en la calle. Muchas de Prestamax y este tipo de funciones sí lo son así, sino prestarle a cualquiera que me lo solicite. Pero si yo, como persona moral, incluso como persona física, que se vean pensar más complicado porque no tienen autorizaciones para prestar, enfoco mis préstamos a un sector muy específico, nosotros tenemos la convicción de que no somos actividad vulnerable y por lo tanto no somos sujetos de las obligaciones de esta ley, aunque los préstamos superen las 1,605 UMOS que marca la propia ley. Entonces, ese es un punto muy importante del ofrecimiento habitual o profesional. La UIF ha dado alcance sobre estos términos, y si no, como siempre, hay que acudir a una interpretación gramatical, y si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, también vamos a entender lo que es habitual y profesional. Y de ahí, amigos, se podrán dar cuenta que muchos que se dieron de alta no tendrán por qué estar, porque sus préstamos, por llamarlo de una forma, son como selectivos. Correcto. Hace poco tuvimos el caso de una empresa de Sonora.
que está registrado creo que desde que entró en vigor la norma, sí, 2013. y acudió a la conferencia, al curso que dimos por allá, y le decía, es que yo no alcanzo a entender qué haces ahí. No, es que sí prestamos. Le digo, a ver, otra vez, ¿a qué te dedicas? ¿Te dedicas a prestar? No, somos una empresa que comercializa granos. Somos una empresa que tiene almacenes o bodegas y le ofrecemos al productor que guarde el producto aquí. Exacto. Entonces, ¿dónde está la duda? Entonces, mira, es que si necesita fertilizante, nosotros le financiamos. Exacto. A ver, pero tú le estás vendiendo fertilizante. Oye, es que necesito también grano y semilla, a lo mejor eso no se lo damos. Sí, pero ¿qué hacemos? Es que se lo financiamos. No. Me va a mí vender la cosecha, me lo va a vender a mí, pero repito, yo a eso me dedico a comercializar granos y semillas, en su caso otorgarle el fertilizante, pero otra vez, para yo garantizar el tener el producto que yo el día de mañana voy a vender, yo te voy a ayudar a ti a que coseches, a que siembres. ¿Qué más necesitas? Si no, el productor no puede hacerlo. Es correcto. Entonces, otra vez, te voy a dar un anticipo de lo que el día de mañana te voy a pagar. Hacemos cuentas. Hacemos un corte de caja al final. Entonces, y yo le decía esa pregunta de manera literal. Yo, Juan Luis Cruz Santos, voy con ustedes hasta Sonora porque me hace falta un dinero para completar para un carro, para una casa, para pagar mis tarjetas, o dirías tú, para pagar los impuestos. ¿Me prestan? No te voy a prestar porque no eres productor. Oye, te traigo mi vehículo como el Monte de Piedad de vehículos. Te traigo mi vehículo, pero préstame 100,000 pesos. Correcto. Entonces, otra vez, es una cuestión muy importante. Determinemos, nos dedicamos o no, y tú lo dijiste, estamos abiertos al público en general. Exactamente. Para prestar, no, pues la verdad es que no. Decíamos en su momento, hace mucho, cuando eran las facturas en papel, había abajo un pagaré. Claro, un pagaré para ejecutarla. Oye, pues imagínense eso mismo, te voy a financiar la mercancía otra vez, pero no significa que me dedique a prestar. O sea, yo estoy vendiendo o comercializando este producto. En el Inter hay una especie de financiamiento, está bien, o un anticipo, está bien, o bien te doy, pero y como si no se da. Pago a cuenta muy anticipado. Correcto, pero déjame en garantía tu tableta o un bien, está bien, pero y repito. Y la propia cosecha. Correcto, no significa que me dedique tal cual al préstamo o al mutuo. Claro, y incluso lo que comentas entre empresas, tampoco vemos que sea la opción. Por ahí la UIF en algún momento opinó, no recuerdo si a nivel criterio, que entre empresas también estaban obligadas, pero bueno, la propia UIF se estaría contradiciendo porque la empresa, muchas dentro del objeto social muy amplio, que cada vez es menos recomendable tenerlo así, dicen otorgar préstamos, pero no por eso quieren decir que le van a prestar a cualquiera. Si sacas a las empresas del grupo, no le prestan a nadie, porque no tienen ni los sistemas de garantía y no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces es muy importante que que es la fracción cuarta del artículo 17, que se refiere a préstamos, sea de manera habitual o profesional. Y para entender, independientemente de que yo facture intereses cada mes, independientemente de que mi constancia de situación fiscal diga que me dedico a prestar o mi objeto social, hay que entender que sea una generalidad, como al público en general. Y no obstante que no tenga un local en la calle, que cualquiera que me venga a pedir yo le pueda prestar, y si yo selectivamente le presto a mis socios, a mis empresas de grupo, le presto a mis productores, que a final de cuentas pues, son mis clientes, son mis proveedores, pues no vamos a caer dentro del ámbito de esta ley. Y si están dados de alta, por favor dense de baja para seguir evitando la presentación de avisos y todo lo demás, las demás obligaciones que conlleva esta ley. Sí, porque tú lo comentaste, esto puede provocar, así por X o Y circunstancia, hay una omisión en el cumplimiento porque auditoría o la Secretaría de Hacienda nos tiene perfectamente ubicado e inicia una facultad de verificación, pues nos van a sancionar. Y repito, al final llegamos a la conclusión que no somos sujetos o no llevamos a cabo actividades vulnerables, y el día de mañana hay un tipo de verificación, pues imagínense, se va a hacer un problemón, y repito, a sabiendas que ni siquiera estamos obligados a registrarnos. Y aparte del umbral, para los que sí tienen la obligación de 1,605 más, que son 180 y tantos mil pesos, creo yo que es bajo, porque si tú quieres lavar dinero, esa cantidad es poco, salvo que lo diversifiques y estés haciendo o fingiendo préstamos de determinada forma. Pero incluso el umbral, a diferencia de otras actividades vulnerables, es muy bajo. Entonces, quien se dio de alta y dejó de presentar avisos, incluso no estando obligado, pues la generación de multas le va a impactar seriamente en la economía, y considerando que el umbral pues es relativamente bajo, entonces a lo mejor incluso para los que sí son obligados tendrá que subirse, porque lo que esta ley, como lo dice también la maestra Penny y lo has comentado tú, es una ley fifía. Entonces no todo préstamo, incluso a los que se dediquen a ellos a actividad vulnerable, hay que rebasar ciertos umbrales, y este umbral de manera concreta es muy bajo. Correcto. El otro, pues lo que va a estar de moda, la novedad, el desarrollo inmobiliario.
hasta hoy en día sigue siendo una actividad vulnerable el que yo construya, el que yo venda. Construya para vender. Para vender, perdón. Es decir, Construya para vender. Construyo para vender, desde que entró en vigor la norma, está este supuesto, también hay con umbrales. Sí, el umbral es 8,052 veces el valor de la UMA diaria, que son como 911,000 pesos con la UMA del 2025. Correcto. Entonces, en su momento dábamos ejemplo, yo soy constructora, pero construyo carreteras, no tiene nada que ver porque no estás comercializando. Soy constructora, pero pues... Bienes inmuebles. Sí, repito, te tiene que dar ese supuesto que es para venderlo. Y es más, otra vez, tú me contratas a mí, como constructor. Como constructor nada No más. es Yo no tengo ninguna actividad vulnerable. Ya veremos contigo que te dedicas a comercializarlos. Claro, y a ti, si te contrato como servicios parciales de construcción, como lo maneja la ley de IVA, tampoco es actividad vulnerable. Quien nada más construye y no vende para dejar en claro esta primera parte de la fracción quinta, no es actividad vulnerable. Incluso la UIF, que luego tiene algunos criterios entendibles y algunos criterios que no entendemos, como el del outsourcing, que luego podremos platicar en otra ocasión, la UIF dice, tienes que construir y vender. Si tú nada más construyes, no eres actividad vulnerable. Y viene la otra parte que nos han preguntado también muchas veces, si yo nada más vendo, ¿es actividad vulnerable? La venta, cuando pasa por la fe pública, será actividad vulnerable por parte del notario. Yo tendré entendido que quien nada más vende tampoco es actividad vulnerable. Pero, bueno, hemos encontrado opiniones que sí. Y un ejemplo muy claro es las inmobiliarias, las comisionistas, ¿no? Los intermediarios que dicen, a ver, yo tengo un catálogo de propiedades porque vienen a buscarme a mí, las subo a mi página y de repente resulta que consigo un comprador, hago que comprador y vendedor cierren el trato, luego lo van a llevar a la notaría, pero el tema es la inmobiliaria que solamente si gana una comisión mercantil por intermediación o comisión como tal del 5, del 4, del 6%, tendrá que presentar algún aviso si ellos no reciben dinero, si ellos no construyeron. ¿Cuál sería tu opinión ahí? Respuesta no. Exacto. O sea, respuesta no, o sea, no construimos, soy un comisionista. Comisionista, es un intermediario. El dinero no va a entrar a tu cuenta, tú nada más vas a presentar al comprador y al vendedor, posiblemente es el contrato, pero hemos visto, y me platicaban hace poco, el director de una de estas grandes empresas inmobiliarias, que en Los Cabos, que en San Carlos, donde hay mucho desarrollo inmobiliario, llegó el SAT y empezó a multar a todas estas empresas y se dieron de alta, pero bajo mi entender y como está desarrollado la redacción, que es muy clara, bueno, obviamente hay que desmenuzarla, es del construyo para vender y en ese momento lo único, o hasta el día de hoy, lo que se tiene que presentar es el aviso cada vez que vendo un inmueble. Si construí 80 departamentos en La Paz o en Los Cabos y de repente ya los voy a empezar a sacar a la venta, cada vez que yo venda un inmueble o un departamento o una unidad privativa, tendré que presentar el aviso. Por mucho, en la Ciudad de México, en Los Cabos, en Mérida, yo no sé qué inmueble pueda costar ya un inmueble menos de 900,000 pesos. Entonces, prácticamente todos los desarrolladores inmobiliarios tendrán que presentar el aviso y una vez que concluya la venta del último departamento, darse de baja de la actividad, porque fue un proyecto, digamos, transitorio. Nada más, dale. ¿Y la reforma cuál es? Y la reforma es muy interesante y creo que a la autoridad, a la UIF, incluso al propio Congreso, se le fue porque es muy interesante leer las actividades que propuso el GAFI y luego las actividades que aumentó aparte el legislador mexicano, porque no todas las que tenemos no son necesariamente las que señaló el GAFI, pero bueno, la otra que ya lo están incluyendo a partir de la reforma publicada el 16 de julio de este año, de 2025, es la fracción quinta bis, y lo voy a leer tal cual, que dice: también será actividad vulnerable la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta. Es decir, a la autoridad le faltaba la pinza porque sabía cuándo entraba el dinero a través de una compra-venta. Pero hay desarrollos inmobiliarios que crecen, que tú no explicas, una inversión muy fuerte en las playas, en la Ciudad de México, en Monterrey, donde en la ciudad que quieras, que dices, para construir esto tuvieron que haber sido millones. Y la autoridad al día de hoy no tenía presente de dónde sacaban dinero los constructores para efectos de poder construir eso y luego vender. Entonces ahora lo que quiere la autoridad es decir, tú me vas a informar cada vez que vendas un bien inmueble si construyes y vendes. Eso sigue prácticamente igual con el mismo umbral, 8,025 UMAS. Pero en el momento en que tú te constituyes, y aquí es algo sumamente subjetivo que hemos platicado en las conferencias, en el momento en que tú te constituyes o construyes para en un futuro vender o rentar, me tienes que avisar de las aportaciones. Entonces, en ese sentido, también el umbral son 8,025 UMAS, aportaciones superiores a esa cantidad,
pues van a tener que ser informados. Préstamos bancarios, préstamos de los socios, préstamos familiares. Platicábamos también aquí en la ciudad de Querétaro en el curso sobre las preventas y pueden considerarse también como aportaciones, porque al final de cuentas es un financiamiento para seguir construyendo. Pero lo importante, a ver, tenemos claro de dónde podemos sacar el dinero, hay que darle un orden contable, un orden fiscal, ahora un orden antilavado, pero el problema es, yo construyo, pero no sé si lo voy a vender mañana, no sé si lo voy a rentar mañana, no sé si me lo voy a quedar yo. Entonces aquí viene un elemento muy subjetivo de que la autoridad me pueda reprochar con el paso del tiempo es, tú me estás dando a lo mejor ya de alta el desarrollo inmobiliario porque construiste para vender y me estás informando la salida de las ventas de los departamentos. Pero veo que también construiste para vender y no me reportaste las aportaciones, te voy a infraccionar. Entonces platicábamos justamente, les digo, de qué forma la autoridad va a tener un elemento objetivo para decirme, tú tuviste que reportarme estas aportaciones de cómo construiste este conjunto habitacional, si quieren llamarlo así, por ejemplo, porque lo estás vendiendo o lo estás rentando. Pero si la idea era pues para la familia, y ya sabes que los mejores pleitos son entre familia, entonces la familia se peleó y ya no quiso vivir juntos. Comentábamos ese caso de los doctores. Claro. Que juntamos, hacemos unos consultorios y la idea es para nosotros, Claro. para ahí dar la consulta correspondiente, pero pues pasa el tiempo y dicen, ¿sabes qué? A lo mejor se me dio otra oportunidad o está muy bien cotizado, yo prefiero regresarme a donde estaba, a lo mejor incluso hasta mi casa, claro. Y yo te rento a ti para que me gane un dinerillo ahí extra en la renta, pero nunca fue la intención esa. Rentar, pero al final terminé rentando, porque aparte del desarrollo se amplía la renta. Si nada más fuera venta, podría ser entonces, tiene un gran elemento subjetivo. Supongamos que para hacer cautos otra vez me constituyo, soy un desarrollador inmobiliario, informo de todas mis aportaciones, y si al final decidí quedarme con el inmueble, digo, no está de más, pero dimos información también de más, porque la autoridad va a saber de dónde sacamos el dinero, y eso es lo que le faltaba también a la autoridad, creo yo, saber de dónde viene el dinero, porque francamente hay construcciones que tú no sabes de dónde sale el dinero, ¿no? La situación fiscal, la situación económica es difícil y de repente levantan pues prácticamente de la noche a la mañana un edificio de 20, 30 pisos. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, ¿Y de dónde viene el dinero? Efectivamente, porque estaban identificando a quien llegó y compró el departamento o la oficina, pero no identificaban a quién estaba aportando el dinero para poderlo construir. Y ahí puede haber un buen nicho para el lavado de dinero, ¿no? Sin duda. Invariablemente. Y lo que platicábamos también en estos días, en estas conferencias, es el lavador de dinero, aunque tengan que pagar impuestos, lo va a pagar a final de cuentas de que el dinero ya esté en el sistema financiero. Entonces, el desarrollador que recibe una aportación puede ser que también se finja previamente un préstamo o puede ser que se finja previamente algún otro acto, una simulación para tener dinero en las cuentas y luego mandarlo. Correcto. Y por último, licenciado, el famoso arrendamiento. Insisto, creo que desde que dimos la primera conferencia siempre fue la misma pregunta al día de hoy, 10 años después. Y sigue causando mucho escozor porque dicen, yo rento un departamento, una oficina en casa en 30,000 pesos. No, el arrendamiento solamente va a ser vulnerable cuando se superen ciertos umbrales. Y para estos efectos, el artículo 17 de la ley, en su penúltimo párrafo, trae una mecánica de cómo considerar, porque hay actividades vulnerables que solamente con llegar a determinada cantidad tengo que avisar. Por ejemplo, platicábamos ahorita de los préstamos. Pero hay actividades que traen dos umbrales, un umbral para identificar y eventualmente un umbral para avisar. Y hay un sistema de acumulación difícil de entender, nos ha costado mucho, pero creo que al final ya medianamente lo podemos dominar, que en un plazo de 6 meses yo tengo que acumular rentas. Sería muy técnico para platicarlo aquí de más a profundidad, pero lo importante es que sepamos el día de hoy como consejo práctico para nuestros amigos que hoy en el 2025, con el valor de una UMA a 113.14 pesos, valor diario de la UMA, si ustedes tienen un inmueble que rentan o se dedican a rentar bodegas, inmuebles, oficinas, lo que sea, porque son bienes inmuebles, y no supera esa renta el valor de 1,605 UMAS, que son 181,000 pesos, lo que platicábamos, e incluso valor como el del préstamo, como los préstamos, no hay ninguna actividad vulnerable. De ahí hacia abajo. De ahí hacia abajo, sí. Y sin incluir el IVA. El IVA, y en el caso, por ejemplo, cuando renten un condominio o renten una oficina, si ahí mismo le meten los estacionamientos, el mantenimiento, puede decir que inflen la factura innecesariamente. Siempre hay que facturar lo demás para no llegar al umbral. Exactamente, de 181,000 pesos, números cerrados, vamos a ponerlos para abajo. No hay ninguna obligación, porque luego son rentas que ya se consideran importantes y dicen, bueno, siempre tengo que dar de alta, pero no hay ninguna obligación. Y un claro ejemplo es, yo tengo una renta de 100,000 pesos al mes. El umbral para avisar por arrendamiento son el doble de 180,000, son 360,000. Pensarían los arrendadores, si yo cobro en un periodo de 6 meses
una renta mensual de 100,000, ya tengo 600,000, luego entonces ya soy sujeto de la ley. Y esa interpretación es incorrecta, incluso la UIF ha publicado algunas infografías en el sentido de que, y es muy importante amigos que lo tengan en cuenta, si no llego al umbral mínimo para identificar, no voy a llegar al umbral para avisar. Luego entonces, si mi renta es de 100,000, aunque junte 600,000 pesos al mes, no tengo ninguna obligación en términos de esta ley porque el umbral para identificar es 180,000. Entonces, si yo tengo rentas de 100, 100, 100, 100, nunca ninguna renta jugó para empezar a identificar. Como bien dice, hay criterios de la UIF, el reglamento de la ley lo menciona. Cuando estamos con Penny dice, también cuando empiezas a llenar el aviso te da mucha luz. Y yo lo único que digo es, pues aquí está también la ley. O sea, la ley es bien clarita. Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. Otra vez, no darán lugar a obligación alguna. Entonces, mencionabas el ejemplo del arrendamiento de 100,000 pesos. Claro. ¿Qué obligación tengo? ¿No hemos superado el umbral de los 180 y tantos mil pesos? No. Otra vez, no dará obligación alguna. Obligaciones fiscales nada más. Pero en materia de ley antilavado, de identificación, de registrarme, de presentación de los avisos. Armado de expedientes. O sea, nada, porque otra vez la misma ley lo menciona. No tendrá obligación alguna. Viene ahí un punto y seguido donde precisamente es lo que provoca la famosa confusión, en donde se dice... No obstante. Ya, correcto. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. No obstante, si una persona realiza actos o operaciones por una suma acumulada por un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de avisos, podrá ser considerado como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta ley. Correcto. Entonces, ahí es donde viene la confusión. Es que, siguiendo el mismo ejemplo que daba, si 100,000, pues obviamente 6 meses. Pero, otra vez, no, esa es la interpretación. Llevando a cabo la operación de 181,000 pesos hacia atrás ya quedamos, no tengo obligación alguna. Ninguna. Pero resulta que el cobro de la renta, sin impuestos, sin mantenimiento, sin accesorios, son 190,000, por dar un ejemplo. Exactamente. Ahí no tengo la obligación de presentar los avisos, pero sí ya tengo la obligación de registrar, de identificar los manuales, los expedientes. Oye, entonces siempre se va a quedar así, sin presentar aviso. Ahora sí aplicamos la norma. Correcto. Vele sumando. Y si en el transcurso de los 6 meses superas el umbral que mencionaste en su momento, que 360,000, el doble. 260 y tantos mil pesos. 360,000. Perdón, 360 y tantos mil. Entonces ya tendrás, a partir de ese momento que superes el umbral, la obligación ya no solo de identificar, de registrarse, de tener los manuales, de tener el expediente, sino que también ya me vas a empezar a mandar los avisos y me lo vas a acumular. ¿Me lo vas a acumular? Y se acabó, pero repito, es a partir de que yo ya tengo la obligación, y la obligación, repetimos, es de 100, ¿en UMAS cuánto es? En UMAS 1,605 veces. 1,605 UMAS, y al día de hoy eso implica 181,000 pesos. Entonces, repito, de ahí hacia atrás, ninguna obligación. Y a eso nos referíamos de que cuando van a las conferencias, pues muchos llegan a la conclusión de que no sé qué hago aquí. Exactamente. Porque honestamente no tengo ninguna obligación, dado que mis rentas, todas las que tengo, ninguna supera este umbral. Incluso un ejemplo que nos ponen mucho es, yo cobro 150,000 pesos de renta al mes y me lo pagan todo en enero hasta diciembre. Entonces, si multiplico 150,000 por 12, van a decir, por mucho estoy en el umbral. No, porque la propia ley y el reglamento, me parece que el artículo 31, dice que se tiene que separar por valor mensual de la contraprestación. Luego, entonces, divido la cantidad del CFDI entre 12 meses y es una renta de 150,000, tampoco me genera ninguna obligación, a pesar de que pareciera que si sumo eso, estoy excediendo el umbral que marca el segundo párrafo de la fracción 15ª del artículo 17. Y nos mencionaban otro ejemplo en Querétaro, de una persona donde te rentaban una bodega, no superaba el umbral, le va bien al cliente y dicen, ¿sabes qué? Réntame la otra bodega o réntame otro espacio, así como no, y hacemos otro contrato. Otro contrato, es lo recomendable. Sí, es lo recomendable porque de entrada son cantidades distintas, son espacios totalmente distintos, son momentos distintos, y otra vez decían ellos, es que ya sumando los dos, ya superamos ahora sí los umbrales. Otra vez, estamos hablando de actividades económicas, de operaciones totalmente distintas. Si en este caso, por ejemplo, hubieran hecho un convenio modificatorio para incluir la bodega 2 y lo meten en el mismo contrato, en la misma facturación, puede ser que rebasen el umbral si no lo habían rebasado. Correcto. Entonces, correctamente las contadoras planteaban, aunque es el mismo arrendatario, es más, un mismo arrendatario me puede rentar 3 bodegas, si cada uno
Si cada bodega tiene su contrato y su facturación independiente, no hay que acumular por ser un mismo arrendatario. Entonces esa parte es muy importante. El arrendamiento creo que también es de las más verificadas por el SAT, porque aparte por el CFDI, por el concepto, pues puede saber quién está rentando y el propio monto le va a decir a la autoridad cuáles, incluso aunque no se hayan dado de alta, están superando por mucho, porque hay rentas que superan desde el principio el umbral para identificar y por lo tanto también para avisar. Correcto. Entonces, señores, otra vez checar bien al pie de la letra lo que dispone la norma, checar los criterios de la UIF. Eso. Dijo Penny, chequen el llenado bien del aviso. Entonces, todo eso, toda esa conjunción de elementos nos va a llevar a la conclusión que no tenemos ninguna obligación. Exactamente, y justo en Querétaro, digo, para un poco apartándonos del tema, pero muy importante, lo platicábamos porque decía unos asistentes que rentaban bodegas de cuantía muy grande y decían, oye, el tema de la fecha cierta. Tengo que tener fecha cierta para mi contrato y concluíamos en la conferencia que por 3 motivos ahora hay que tener una fecha cierta en un contrato de arrendamiento, tanto protección para el arrendador como el arrendatario. Primero, por la jurisprudencia en la Corte, en la parte fiscal, sí, de que obliga a tener en los documentos fecha cierta y la certificación puede ser uno de ellos. 2, por la tesis que salía recientemente, el licenciado salió en julio de este mes, bueno, del del 2025, sí. donde dicen, en una locura que yo no termino de entender, que los contratos que den soporte a una actividad vulnerable también deben de tener fecha cierta. Y como tú bien dices, pues no quedamos que eso era para materia fiscal, no para materia administrativa. Y 3, también lo platicábamos y algo muy importante, que el sector de arrendamiento pues genera muchas inquietudes para un tema de extinción de dominio, porque esa ley, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a diferencia de la ley antilavado y del Código Fiscal y de la ley de renta y demás, sí establece que los contratos para aprobar la buena fe del arrendador tienen que tener fecha cierta. Entonces hoy, cuando vayan a rentar un inmueble pues caro, que quieran protegerlo, una bodega, un edificio corporativo, entonces más vale tener una copia certificada. Sí, la verdad es que ahí sí, a lo mejor podemos ahorita entrar o no a discusión si estamos o no de acuerdo con ese criterio. Pero es lo que hay ahí. Sí, pero a lo que voy es que a esa conclusión llegábamos ayer. A cómo están los tiempos, la verdad es que sí sugerimos que se tenga esa fecha cierta del contrato. ¿Por qué? Porque si por X o Y circunstancia ese departamento, ese local comercial, esa bodega se está prestando para la ejecución de un acto ilícito, pues demostrar esa buena fe que tú mencionas. Exactamente. Esa buena fe. Entonces, mencionábamos en esa conferencia de Querétaro, son de broma, oye, pretendo demostrarlo con este contrato y va a decir que la fiscalía o el Estado, voy, el contratito de buena fe, lo acabas de hacer. Está calientito. Entonces, decíamos, ¿no? Por protección de cuestiones de tipo penal, de la extinción de dominio, sí tenlo. Dale fecha cierta, oye, aquí está la buena fe, está perfectamente plasmado aquí en el contrato. Pedí los requisitos, solicitaba los documentos que establece las reglas de carácter general. Las reglas de carácter general, incluyendo sus constancias de situación fiscal. Exacto. Para yo cotejar cuál era la actividad para la cual a mí me rentaron Porque incluso, como es una relación de negocios, tengo la obligación de pedirle como arrendador a qué se dedica y constatarlo, en este caso, con la constancia de situación fiscal. Correcto. Entonces, otra vez, esos elementos, dándole fecha cierta, pues si el día de mañana hay un tema de extinción de dominio, pues por supuesto que con esto vamos a... Recuerden la frase, caras vemos, arrendatarios no sabemos, entonces... Correcto. Entonces, insisto, aquí sí, la verdad es que se sugiere tener esa famosa fecha cierta en los arrendamientos por las cuestiones que están pasando hoy en día. Licenciado, en términos generales, obligaciones para los contribuyentes. Platicamos con la maestra Penny, las obligaciones con las reformas que se acaban de dar, pero en términos generales, ¿qué obligaciones tienen todos aquellos sujetos que llevan a cabo actividades vulnerables? El artículo 18, antes de la reforma, establecía 6 obligaciones de manera expresa, y como tú bien lo has comentado en las conferencias, muchas obligaciones del reglamento y de las reglas de carácter general se subieron a la ley. Entonces, si hoy consultamos, que fíjate que todavía ayer en la noche consulté el portal y lo que nunca pasaba, la Cámara de Diputados se actualizaba así, y hoy la ley que está en la Cámara de Diputados sigue estando, la ley anterior. Creo que hasta ahí la austeridad nos está pegando. Si había un lugar confiable para consultar leyes al día, era la Cámara y la página de la Cámara de Diputados, y hoy sigue estando la que dice última reforma 2021. Pero bueno, más allá de eso, si ustedes consultan la ley en el Diario Oficial de la Federación del 16 de julio, la reforma del artículo 18, ahora son 11 fracciones, prácticamente son 12 obligaciones que de manera muy general vamos a anunciar para que, si tienen que dar cumplimiento a ella, lo tengan en el radar, y si no están obligados, por favor dense de baja, como platicaban justamente en las conferencias. El primero, que es el más importante, y a raíz de ahí nacen muchas obligaciones, es identificar y conocer de manera directa a las personas, clientes o usuarios. Eso es lo que quiere la autoridad.
La Corte ha dicho que los que llevan a cabo una actividad vulnerable no son autoridades de facto, no hay una violación a la libertad de comercio, a la libertad de trabajo, a la libertad de profesión. Simplemente si yo llevo a cabo alguna de las actividades que marca el artículo 17, estoy obligado a conocer a mi cliente o usuario. Que sea esporádico, sea a través de una relación de negocios, hay diferentes documentos que le tendré que solicitar, pero eso creo que es lo que rescata el origen de esta ley y de las recomendaciones de Gaffney. Conoce al cliente y al usuario. De hecho, es de lo que más se quejan los notarios. Exactamente. Porque ese notario o los notarios llegan a esa conclusión que, lejos de solo cumplir con una obligación administrativa, me están tratando de, no de dotar facultades, sino de hacer las veces de una policía de hacerla de inspector, ¿no? De inspector, de cerciorarme, de no solo solicitar información, sino ver qué hay detrás de esta información. De determinar el beneficiado controlador. Pero bueno, lo vamos a decir. Sí, valga, al final del día lo hemos comentado en las conferencias, es cumplir el requisito. O sea, otra vez partimos de lo que comentábamos hace un momento del arrendamiento, partimos de la buena fe. Claro. O sea, si tú vienes y me rentas, si tú vienes y compras un vehículo, si tú llegas y adquieres una casa, otra vez, yo cumplo con lo que está en la ley, identificarte, solicitarte los documentos, preguntarte si hay o no un beneficiario controlador, o sea, ¿está bien? Y no puedo ir más allá, incluso hasta por temas de privacidad. El tema es que si no tengo expedientes completos, si no tengo un control interno, un manual donde me diga cómo documentar las operaciones, las sanciones van a ser para mí, porque yo no pude documentar precisamente a mi cliente o mi usuario. Y también con la reforma penal, que lo veremos en otra sesión, me imagino, eso es, incluso si no lo hice ahora, penalmente me pueden reprochar esa omisión, diciéndome que por culpa no actué diligentemente y que yo tenía los elementos para solicitar los elementos del expediente, tenía todos los elementos para solicitar los datos del expediente y no lo hice. Es la primera recomendación, punto número 1. Obligación, pero la 2, de manera muy rápida, es la relación de negocios. Cuando hay una relación de negocios, lo que justo platicábamos ahorita y que tú comentabas es, tengo que pedirle la actividad o la ocupación a mi cliente o usuario, y principalmente lo que marca la ley es pide la constancia de situación fiscal. También platicábamos en las conferencias que yo le voy a pedir la constancia de situación fiscal cada vez que lleve a cabo el acto o actividad vulnerable, y cuando se renueve, porque aquí hablamos de que es una relación en el tiempo, cada vez que se renueve el acto, no cada vez que me pague una contraprestación, depende de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento, este año lo firmo, le pido los documentos y el próximo año, cuando vuelva a renovar, tengo que actualizar los documentos donde consta que se dedica. La tercera obligación, y creo que esta es la que también mucho han preguntado en las conferencias y donde todavía no terminamos de entender qué quiso decir el legislador, es identificar cuando el cliente o usuario, sea una persona moral, un fideicomiso o otra figura jurídica, tenemos que recabar los documentos para saber quién es el beneficiario controlador. Y aquí creo que tenemos un tema muy importante y chocamos con el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? Nos están pidiendo técnicamente una obligación que ya debería estarse cumpliendo por código. Sí, la verdad es que nos bombardean de mucha información, tráeme el Código Fiscal se reforma para identificar quién está detrás de las operaciones. En materia de lavado de dinero, pues el mensaje es, muchas operaciones se llevan a través de prestanombres. Identifica quién está detrás de la operación, quién realmente va a disfrutar de ese vehículo, de ese inmueble, esa renta de esas bodegas, qué sé yo. Del dinero del supuesto préstamo. Correcto. Pero llega otra vez un punto en donde primero ya no sé a quién hacerle caso, sino a Código Fiscal de la Federación o la ley antilavado, y volvemos al punto. Dime, ¿en dónde, cómo logro identificar a quién está detrás de, o quién está haciendo un simple obsequio para alguien, un donativo para comprar un carro? Las reglas todavía no son claras y creo que mezclaron conceptos, y algo que platicábamos también es que independientemente de que lleve o no una actividad vulnerable, o sea cliente o no de quien lleva a cabo una actividad vulnerable, cualquier empresa o cualquier miscelánea, cualquier empresa de venta de carnes, de ropa, lo que sea, que no sea actividad vulnerable, con base en esta ley, la autoridad le podrá pedir que identifique persona mercantil, fideicomiso, figura análoga a su propio beneficiario controlador. Correcto. Entonces, esta parte de la reforma es un tanto muy confusa. Muy confusa. Muy confusa, porque si lo aplicamos tal cual, olvídense de lo que acabamos de platicar, todo el mundo tiene que estar identificando actividad vulnerable, seas joyería, abarrotera, una abarrotera, entonces restaurantero, sí, o sea, sí, cualquiera. Entonces volvemos al punto, aquí habrá que esperar a ver qué publican a través de las reglas de carácter general para precisar exactamente qué quisieron decir, porque insisto,
esto es exageradamente, o es muy aventurado decir, repito, ahorita en nuestra posición, para mí yo lo veo, que sería muy aventurado decir, ¿saben qué? Todos los que nos están haciendo favor de deber escuchar ya son sujetos a esta ley por el simple hecho de que tienen que estar identificando quién También es difícil plantearlo así, pero parece que es así. Por eso, insisto, yo lo veo muy arriesgado. Va a crear mucha cuestión de caos, mucha cuestión de mucho más confusión. Mucho más confusión. Y aparte del SAT, tiene dos cachuchos. Quiero tu beneficio controlador, te la pido conforme a código fiscal. Quiero conocer tu beneficio controlador, te la pido conforme a la ley antilavado. Misma autoridad, diferentes procedimientos. Creo que ya está hoy en día las bases para pedir eso. Está en el Código Fiscal. Y en el Código ahora sí que nos aplica absolutamente a todos. A todas las personas morales que estén obligadas a llevar contabilidad. Correcto, ya, se acabó eso. Y aquí, si mi cliente usuario es una persona física, pues tengo que hacerle la pregunta de quién es el beneficiario controlador o realmente quién es el beneficiario final. Saber si no hay un prestanombres, que claramente quien lleva a cabo una actividad no te va a decir a mí me mandó fulano de tal, ¿no? Entonces, para salir del paso de esto que es muy complicado, cuando sobre todo tengamos que identificar el beneficiario controlador o final del cliente o usuario, persona física o moral, si nos dicen que no, miren, hay que dar nuestro formato. Hay unos formatos en la página del SAT que pueden bajar, hay que actualizarse con motivo de la reforma. Y yo no sé si hubo o no, a mí me dijo que no. Y entonces, aunque sea persona moral, me dijo que no o no me quiso dar los datos. Lo importante es evitar la sanción o demostrar que no estábamos en contubernos para que no se diera cuenta la autoridad quién es el que realmente se va a beneficiar de la operación. Correcto. La obligación número 4 es importante y estaba en ley, pero creo que esta de fondo trae mucho. Dice custodiar, proteger y resguardarla y evitar la destrucción o ocultamiento de la información y documentación que sirve de soporte a la actividad vulnerable. Creo que hasta ahí está bien y no podemos destruirla, incurriríamos en un delito. Pero mira cómo establece el propio primer párrafo de la fracción cuarta, incluyendo los registros de las operaciones realizadas que permitan la reconstrucción de operaciones en lo individual, la correspondencia comercial que las partes involucradas hubieran compartido para llevar a cabo la operación y los resultados de los análisis previos que se hayan realizado en su caso. Si tú me dices, esto parece que es la materialidad. Sí, pues los mensajes si fuiste a adquirir una camioneta, un vehículo, los mensajes de WhatsApp, cómo nos comunicamos con las cotizaciones por correo electrónico, pero insisto, hoy en día los celulares, o sea, sí. Se le da a la agencia, se le da a la inmobiliaria un celular al vendedor, pues otra vez es recabar la información con ese vendedor, porque ahí vienen los datos de contacto. Incluso cuando uno llega a las agencias de automóviles, la persona que está en recepción, ¿qué se le ofrece? Y desde ahí empieza uno a llenar la información y ya se le va a designar a X vendedor. Pero desde ahí empieza la información. Entonces, quiero pensar que ya no solo es lo que estamos comentando, lo que toda la vida ha existido, sino, repito, primer contacto, intercambiamos números, te mando la información, te mando cómo viste, te interesa, no te interesa, ¿no? Pues, o sea, toda esa charla. Una orden de compra, el blindaje, por ejemplo. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Muchas de las veces esta comunicación no está a través de correos institucionales, sino de mensajes de texto. Exactamente, o verbales, ¿no? Creo que el teléfono cada vez se utiliza menos para los efectos de hablar, pero bueno, ahí está el WhatsApp, ahí está mil cosas. Y entonces esta parte, cuando la autoridad no pueda reconstruir la operación, ¿a quién le va a imputar esta imposibilidad de hacerlo? ¿Al que lleva a cabo la actividad vulnerable o al cliente? Pues seguramente a quien llevó a cabo la actividad vulnerable. Entonces, debe haber parámetros de cómo soportar las operaciones para que si la autoridad me requiere información, yo pueda reconstruir lo que hacemos muchas veces en la materialidad en materia fiscal, la operación, que no es contar, sino cómo sucedió la operación y el respaldo documental que tengamos de ello. Lo mencionamos cuando platicamos de las famosas reformas, ya sea en los programas o en las conferencias presenciales, que en esta reforma que hubo a la ley antilavado incluyeron mucho ya el utilizar las reglas de carácter general. Exactamente. Entonces, en este caso en particular es igual. Lo mismo. Habrá que esperar las reglas de carácter general para que nos digan exactamente cómo pretenden o cuáles son los elementos parámetros, documentos, información, para poder reconstruir pues, cómo se lleva a cabo la operación. Porque repetimos, hasta hoy en día lo único que es que hay documentos manuales, se llenan, fírmame y se acabó el asunto. Y bueno, por lo menos aquí habrá en reglas de carácter general alguna orientación, pero en materia fiscal seguimos pues dando palos de ciego, ¿no? Con algunos criterios de tribunales, pero hoy por hoy nadie sabe o nadie tiene la receta de cómo reconstruir una materialidad, ¿no? Correcto. Y ese mismo fracción cuarta establece que la documentación que dé soporte a la actividad vulnerable debe de conservarse de manera digital o física, eso no hay cambio, pero lo importante son 10 años. Antes era 5 años y ahora son 10 años, cosa que
posiblemente tenga su lógica en que hay investigaciones de carácter penal que pueden prescribir los delitos mucho más que la prescripción de las facultades de la autoridad administrativa para imponer sanciones. Entonces, si llevas a cabo una actividad vulnerable, si hoy vendí un vehículo que superó los umbrales y vendí una cuadrada, dirías tú, una camioneta, tendré que guardar 10 años el soporte documental de su operación por si el SAT o cualquier otra autoridad ministerial, la Guardia Nacional o quien quiera, me pide la información. Correcto. La obligación 4 bis que estaba señalada es, que realmente ya estaba en reglas de carácter generales, realizar el alta y el registro y en su caso la modificación o la baja del padrón. Pareciera muy obvio, pero no deja de ser importante porque a ver, si yo me doy de alta o también tengo que presentar avisos modificatorios o eventualmente la baja. Y la baja es bien importante porque cuando concluyó mi actividad, por ejemplo, desarrollo inmobiliario, vendí el último departamento en Los Cabos, tengo que darme de baja. Y entonces independientemente que después a lo mejor inicie otro proyecto. Inicio otro proyecto, me vuelvo a dar de alta, exactamente. O acabó mi arrendamiento y resulta que no he podido rentarlo, decido que ya lo voy a ocupar, me doy de baja. Es muy importante y la baja es un procedimiento muy fácil. El Penny lo ha explicado en las conferencias. Entonces, no darse de baja es seguir manteniendo una obligación formal y las multas por no dar ahora la presentación de los formatos, que son los formatos en cero, es prácticamente la misma multa que por no presentar un aviso o un aviso extemporáneo. La quinta obligación que marca el artículo 18 es muy sencilla, es que debemos de prestar las facilidades a las autoridades fiscales cuando lleven a cabo las verificaciones administrativas. Ahí creo que no hay mayor tema. La sexta es presentar los avisos y los informes, y eso es muy importante porque antes la ley solamente establecía la presentación de avisos. Cuando la autoridad me multaba con base en el reglamento y en reglas de carácter general por no presentar este informe en ceros, que es como la declaración en cero, porque no tuve actividades este mes, por ejemplo, desarrollo inmobiliario, este mes vendí uno, el próximo mes no vendí ninguno y dentro de 2 meses vendo 3, ese mes donde no vendí tenía que presentar un reporte en cero, un informe en cero. Entonces ahora están subiendo a ley estos informes para que tenga la autoridad el soporte legal para decirme te multo porque no me presentaste el aviso o en su caso el informe. Y también lo que mucho ha comentado Penny en las conferencias, que ella maneja muy bien, los famosos estos reportes de 24 horas. Cuando hay una actividad inusual, no tengo que esperarme el día 17 para avisar, sino esto que también está en reglamento, lo suben en ley, porque creo que aquí hay un criterio más subjetivo de la autoridad, podría haber, pero la autoridad me podrá multar seguramente si no le presento un aviso de estos de 24 horas. ¿Cómo justificará que yo tenía que tener el juicio para hacerlo? Pues será interesante, pero bueno, ahí está. La obligación número 7 es algo nuevo, con motivo de la reforma, llevar a cabo un enfoque basado en riesgos. Entonces es un tema ahí complicado, es un tema de hacer una matriz de riesgos, es lo que llaman los que se dedican a ello el mapa de calor, y saber cuándo yo, por la actividad vulnerable que hago, pues tengo un riesgo. Por ejemplo, si tengo una agencia de vehículos en Sinaloa, en Culiacán, pues el riesgo es que pues, llegue determinado perfil de clientes y me empiece a querer comprar en efectivo o algún otro costo, ¿no? Ese es como un traje a la medida. Depende de la actividad vulnerable y de muchas circunstancias externas. Luego viene que ya también estaba en reglamento y en reglas de carácter general, elaborar y observar un manual con políticas internas. Esto ya estaba, sin embargo, y las multas, casi siempre hay multas por manuales, y si no hay manual es multa, pero si al manual le falta algo, también es la misma multa. Pero lo que veo es que el manual puede ser una buena guía para que nosotros demos cumplimiento a la ley. De hecho, hacer un manual es precisamente decirle a quienes llevan a cabo el personal de la actividad vulnerable cómo tienen que cumplir con esta ley. Entonces, un manual bien hecho, aparte de que ya lo tenemos por obligación de ley, nos va a servir para tratar de evitar incumplimientos a esta ley o alguna infracción. La obligación número 9 es nueva, yo lo platicaba, sí. aquí vendrá también una oportunidad de que la gente capacite a los encargados de cumplimiento y a los órganos de dirección, a los órganos gerenciales, o eventualmente también hay que capacitar a la quien lleve a cabo frente a frente la actividad vulnerable. Por ejemplo, vehículo, lo platicábamos con Penny en la conferencia. En las conferencias yo tengo que capacitar incluso a mis vendedores de vehículos, ¿no? Para que sepan bien cómo determinar y cómo pedir la documentación y cómo tratar al cliente o usuario. Entonces, el encargado de cumplimiento, que era una figura meramente testimonial, no adquiere todavía la validez jurídica o la fuerza jurídica de un oficial de cumplimiento como pasa en el sistema financiero, pero sí creo que con la reforma, y lo hemos platicado al inicio, ya tendrá por lo menos que tener una capacitación anual. Hay que ver cómo es en términos de las reglas de carácter general que se modifiquen, pero ahora hay obligación por parte del ente que lleva a cabo la actividad vulnerable de capacitar a su encargado de cumplimiento y a los órganos de dirección y al personal que tenga contacto directo con el cliente o usuario. Y el punto número 10, que también hemos comentado, aparte, decía, ¿te acuerdas el notario? Bueno, ¿qué gano yo? Nada. Y entonces tienes que gastar ahora en un sistema, en un mecanismo automatizado para detectar riesgos. Entonces hago una matriz de riesgos, hago un enfoque basado en riesgos y luego tengo que tener un sistema automatizado para hacer un tema de, yo creo que de inteligencia de
no sé si artificial, pero que el propio sistema me diga cuándo puede haber un riesgo mayor que de una operación de otra. Entonces, este sistema también deberá implementarse en las sujetos de actividades vulnerables y habrá que ver qué dicen las reglas de carácter general. Sí, características de ese sistema. Exactamente, características, y es más gasto, o sea, no te van a dar ningún beneficio, pero si no cumples, multa. Pero más allá de la multa, que son multas de carácter formal, si no cumplo, es que me quieran determinar que estoy involucrado con alguien por no tener la debida diligencia, ¿no? Y finalmente, el artículo 11, y creo que hay un nicho para nuestros amigos contadores también, es llevar a cabo auditorías internas o externas. Estas dependerán del grado de riesgo y de lo que determine también la Secretaría de Hacienda en las reglas de carácter general, pero ahora me tengo que autoauditar para ver cómo ando de riesgos, y si no hay riesgo alto, se necesita una auditoría con personal propio de la empresa. Si hay riesgos altos o se ha dictaminado así, tendrá que ser una auditoría externa. Entonces, un poco lo del dictamen fiscal, ¿no? Sí, mira, quienes llevan a cabo actividades vulnerables, una cosa sí es segura, van a gastar más. Más. Punto. Van a gastar más. ¿Por qué? Acabamos de decir. Necesitas demostrar la capacitación del encargado del cumplimiento o el personal que está ayudándote a cumplir con estas obligaciones. Entonces, le tienes que gastar más. Dos, le tienes que gastar más en la sistematización, en el programa. En la automatización. En la automatización, para estar identificando estos grados de riesgo. Y tres, te tienes que auditar. O sea, no solo que ya hice, sino te tienes que auditar de manera interna, de manera externa. Dependiendo pero del riesgo. es correcto. Alguien te tiene que estar palomeando el debido cumplimiento de las obligaciones. Entonces, pues así yo lo traduzco. O sea, lo traduzco en una mayor inversión. Dijo el notario otra vez, pues resulta que ahora tengo que hacerle parte del trabajo a la autoridad con cargo a mi bolsillo. A mi bolsillo. Y si no lo hago, las sanciones también serán con cargo a mi bolsillo. A mi bolsillo. Entonces, pues bueno, ahí están las obligaciones. No, es un simple comentario. Lamentarnos no nos sirve de nada. Simple y sencillamente ahí están las cartas sobre la mesa y hay que aplicarlas, porque volvemos al punto. Las consecuencias jurídicas que son la imposición de las multas son importantes. Muy importantes. Y la parte que platicaremos seguramente en otro episodio, la parte penal, ¿no? El Estado, cuando más se siente o quiere apretar, viene la parte penal. Lo hemos visto en nuestra materia, en la parte fiscal, cuando empiezan a haber más querellas y denuncias por temas de delitos fiscales, cuando el Estado quiere apretar. Entonces, con esta reforma, no dudemos que independientemente del ámbito del derecho administrativo sancionador, venga también una parte punitiva por parte del Estado. Correcto, correcto. Pues amigos, ahí está la información relacionada con las actividades vulnerables, con sus obligaciones. En términos generales, repito, y creo que es un resumen de lo que hemos absorbido en las conferencias, las experiencias, las vivencias y las preguntas que normalmente nos hacen, las dudas. Entonces, pero insistimos, cualquier situación, duda o comentario, ahí están las plataformas en donde ustedes nos lo pueden hacer valer y nosotros con gusto les contestaremos. O las propias conferencias, todavía tenemos varias en puerta, ¿no? Correcto, ahí nos vemos presencialmente. Por cierto, vamos a la Ciudad de México. Vamos a la Ciudad de México. Perfecto. Vamos a recibo allá con la puerta abierta. Muchas gracias, licenciado. Pues un placer. Igualmente, muchas gracias, licenciado, qué gusto. Igualmente, gracias, producción. Hoy estuvieron muy tranquilas. Frida, Betty, ¿todo bien? Creo que se durmieron. Se durmieron un rato. En la segunda actividad vulnerable se durmieron. Se durmieron. Bueno, pues muchas gracias a producción también y pues sobre todo gracias a ustedes que nos hacen favor de ver y escuchar. Un abrazo a la distancia.